Una sola frase de una ejecutiva china dejó congelado a todo el estudio en Europa. Y lo más fuerte no fue lo que dijo, sino lo que ocurrió apenas unos minutos después, cuando terminó quedando expuesta frente a millones de personas. En los últimos años, el mapa del turismo internacional ha cambiado de una forma brutal. En las grandes capitales europeas, desde París hasta Madrid, desde Roma hasta Londres, los viajeros asiáticos con alto poder adquisitivo han empezado a dominar hoteles, boutiques, restaurantes de lujo y museos. Los grupos que antes eran discretos ahora llegan con tarjetas negras, maletas de diseñador y una confianza casi agresiva. Y en medio de ese escenario, una pregunta empezó a circular entre analistas, periodistas y empresarios turísticos. ¿Qué lugar ocupan países pequeños como Panamá en este nuevo orden global? Porque seamos claros, Panamá no es una potencia demográfica. Panamá no manda millones de turistas al año como China, no tiene una población gigantesca como Brasil, ni una industria turística promocionada al nivel de México. Pero Panamá tiene algo que, para muchos extranjeros, resulta difícil de explicar con números, una forma de comportarse, una manera de representar al país, una mezcla de orgullo, respeto, picardía sana y educación que deja huella donde sea que un panameño pisa. Y eso fue exactamente lo que una poderosa ejecutiva extranjera no entendió. Todo ocurrió en París, en el corazón de Francia, dentro del estudio principal de un famoso programa de debate internacional llamado Perspectiva Global. El tema de la noche parecía simple: ¿qué tipo de turista necesita Europa en el futuro? Pero lo que empezó como una conversación sobre economía terminó convirtiéndose en una de las discusiones más incómodas, virales y comentadas de todo el año. La invitada principal era Zhao Meilin, vicepresidenta de Estrategia Europea de Dragon Imperial Travel, uno de los grupos turísticos más grandes de Asia. Una mujer elegante, segura, impecablemente vestida con un traje blanco de alta costura, mirada fría y sonrisa calculada. Su presencia imponía. No hablaba como alguien que venía a debatir. Hablaba como alguien que venía a dictar sentencia. Frente a ella estaba el periodista francés Antoine Moreau, un veterano con más de 30 años de carrera, conocido por no levantar la voz nunca, pero también por destruir argumentos con una sola carpeta de documentos. A su lado, en una pantalla gigante, aparecía una gráfica, una línea roja que subía de forma explosiva representando el crecimiento de los turistas chinos en Europa, y una línea azul, mucho más modesta, que mostraba el movimiento de viajeros panameños en destinos europeos. Antoine miró a Zhao Meilin y preguntó con calma. Señora Zhao, según sus datos, los viajeros chinos gastan hoy varias veces más que los viajeros latinoamericanos promedio. ¿Qué lectura hace usted de este cambio? Ella sonrió. Esa era exactamente la pregunta que estaba esperando. La lectura es muy sencilla, señor Moreau. Europa debe aceptar la realidad. El turismo del futuro no lo sostienen los países pequeños, románticos o simpáticos. Lo sostiene el dinero. China tiene una clase media alta gigantesca, con capacidad de gasto, con hambre de lujo y con presencia global. Nuestros viajeros compran, consumen, reservan suites, llenan tiendas, pagan experiencias exclusivas. En cambio, países pequeños como Panamá apenas representan una presencia simbólica. En el estudio hubo un silencio breve. No era todavía una ofensa directa, pero todos sintieron que algo venía. Zhao tomó un sorbo de agua y continuó. Panamá es interesante, claro. Tiene el canal, algunos bancos, un skyline llamativo, una ubicación estratégica. Pero seamos honestos, en términos de turismo global, es pequeño. Su población es reducida, su mercado de salida es limitado, su capacidad de gasto internacional no puede compararse con la nuestra. Europa necesita turistas que muevan la economía, no solo visitantes amables que digan gracias y sonrían. Ahí fue cuando la frase cayó como una piedra en el estudio. Europa necesita turistas que muevan la economía, no visitantes amables que digan gracias. En redes sociales, esa frase empezó a circular en cuestión de minutos. Para algunos era una verdad dura. Para otros, era una muestra de arrogancia pura. Pero para muchos panameños que estaban viendo el programa en vivo, desde Ciudad de Panamá, David, Chitré, Colón, Santiago y La Chorrera, aquello sonó como una falta de respeto. Porque una cosa es hablar de números. Otra cosa muy diferente es reducir el valor de un país a la cantidad de dinero que sus ciudadanos gastan en una tienda de lujo. Antoine Moreau no reaccionó de inmediato. No interrumpió.
No levantó la ceja. Solo miró sus papeles, como si estuviera esperando que ella terminara de cavar su propio hueco. Entonces, señora Zhao, dijo finalmente, para usted el valor de un turista se mide principalmente por cuánto dinero deja. No principalmente, respondió ella. Realmente, sí. El turismo es una industria. Las emociones no pagan nóminas. Los buenos modales no mantienen hoteles abiertos. La simpatía no financia museos. La seguridad con la que lo dijo hizo que algunos invitados movieran la cabeza, incómodos. Otros parecían estar de acuerdo. Porque sí, el argumento tenía lógica en apariencia. Más gasto, más ingresos. Más ingresos, más empleo. Más empleo, más estabilidad. Era una ecuación sencilla, limpia, casi imposible de atacar. Pero la vida real rara vez cabe en una ecuación. Antoine se acomodó los lentes y dijo: permítame llevar esta conversación a otro terreno. Nuestro equipo realizó durante los últimos 8 meses una investigación en 7 ciudades europeas: París, Roma, Barcelona, Madrid, Londres, Ámsterdam y Lisboa. Entrevistamos a 342 trabajadores de primera línea del sector turístico, guías, recepcionistas, camareros, personal de museos, choferes, agentes de seguridad y encargados de tiendas. Zhao frunció ligeramente el ceño. ¿Con qué propósito? Conocer no solo cuánto gastan los visitantes, sino cómo son percibidos por quienes trabajan con ellos todos los días. Ella sonrió con una mezcla de burla y sospecha. Eso suena muy subjetivo, señor Moreau. Las percepciones pueden estar contaminadas por prejuicios. Por supuesto, respondió Antoine. Por eso aplicamos criterios estrictos. Entrevistas anónimas, selección aleatoria, diversidad de nacionalidades entre los trabajadores consultados y traductores profesionales en chino, español, inglés, francés e italiano. Además, incluimos personal de origen asiático y latinoamericano para evitar un sesgo cultural europeo. La sonrisa de Zhao empezó a apagarse. Antoine levantó una carpeta gruesa. En la portada se leía: Informe Confidencial 2025, Conducta Turística y Valor Social del Visitante Internacional. Lo interesante, continuó el periodista, es que los resultados contradicen la idea de que el turista más valioso es siempre el que más gasta. Zhao lo interrumpió. ¿Está insinuando que Europa prefiere turistas pobres pero educados antes que turistas ricos? La frase fue dura, casi venenosa. Pero Antoine no cayó en la trampa. No. Estoy diciendo que el dinero no compra respeto. Y que un visitante puede dejar una gran factura, pero también una enorme carga emocional, logística y humana para quienes lo atienden. El ambiente cambió. Ya no era una entrevista amable. Era una confrontación. Antoine hizo una señal al equipo técnico. La pantalla gigante se encendió y apareció el rostro de un hombre de mediana edad, con cabello entrecano y expresión cansada. Detrás de él se veía el pasillo solemne del Museo del Louvre. Él es Philippe Laurent, explicó Antoine. Guía turístico en París desde hace más de 18 años. Especialista en grupos asiáticos y latinoamericanos. Habla francés, inglés, español y mandarín funcional. Su testimonio fue uno de los más representativos de toda la investigación. Zhao miró la pantalla con tensión. Ya no estaba sonriendo. Philip comenzó a hablar. Cuando empecé a trabajar con grandes grupos de turistas chinos, debo admitir que todos estábamos emocionados. Nos decían que eran el futuro del turismo, que gastaban muchísimo, que compraban en tiendas caras, que reservaban hoteles de alto nivel. Y sí, eso era cierto. Pero después de varios años trabajando directamente con muchos grupos, entendí algo que casi nadie quiere decir en voz alta: el dinero no siempre compensa el desgaste. El estudio quedó en completo silencio. Philip respiró hondo. El primer problema era la puntualidad. Si la salida era a las 9 de la mañana, a las 9:30 apenas había llegado la mitad. Algunos aparecían 40 minutos tarde con bolsas de compras, otros bajaban del hotel comiendo, otros simplemente decían que estaban ocupados. Cuando les explicábamos que el grupo entero estaba retrasado, respondían como si no importara. Como si el tiempo de los demás no valiera nada. Zhao intentó intervenir. Eso ocurre con turistas de cualquier nacionalidad. No se puede generalizar.
Antoine levantó la mano, sin agresividad. Escuchemos el testimonio completo. Philippe siguió. Otro problema era el respeto por las reglas. En museos, monumentos y zonas protegidas, muchas veces ignoraban las señales. Donde decía no flash, usaban flash. Donde decía no tocar, tocaban. Donde había una barrera, intentaban cruzarla para tomar una mejor foto. Cuando el personal de seguridad intervenía, algunos respondían, pagamos entrada, tenemos derecho. Esa frase la escuché demasiadas veces. En la pantalla apareció una imagen de archivo del Louvre, con turistas rodeando una obra famosa. Philippe continuó. También estaba el ruido. En espacios donde la gente entra para contemplar arte, ellos hablaban como si estuvieran en un mercado. No todos, claro, pero sí suficientes como para que el problema se repitiera semana tras semana. Recibíamos quejas de turistas alemanes, franceses, canadienses, españoles. La frase más común era, por favor, hagan algo con ese grupo. El rostro de Zhao se endureció. Sus dedos empezaron a moverse sobre la mesa. Philippe bajó la mirada. Y luego estaban los restaurantes. Mesas dejadas como campo de batalla. Servilletas en el suelo. Sillas desordenadas. Quejas constantes. Cambios de último minuto. Exigencias al personal como si los meseros fueran sirvientes personales. Había días en los que, después de terminar un tour, yo solo quería quedarme callado en mi casa. No por cansancio físico, sino por cansancio mental. El estudio estaba completamente inmóvil. Nadie tosía. Nadie movía papeles. Zhao finalmente habló. Está describiendo casos particulares. China tiene más de 1.000 millones de habitantes. Es injusto presentar algunos malos ejemplos como si fueran la norma. Antoine asintió. Tiene razón en que no todos son iguales. Pero nuestro informe no habla de un caso aislado. De 342 trabajadores entrevistados, 301 mencionaron patrones similares con grupos de alto gasto pero bajo respeto por normas locales. Ahora bien, lo más interesante no es eso. Hizo una pausa. Lo más interesante fue la comparación espontánea que muchos trabajadores hicieron con visitantes de países más pequeños. Y uno de los países mencionados repetidamente fue Panamá. Zhao levantó la mirada con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿Panamá? Sí. Panamá. En ese instante, muchos panameños frente a sus pantallas sintieron que la conversación cambiaba de dirección. Ya no se hablaba de Panamá como un país pequeño, invisible o simbólico. Ahora Panamá entraba en la discusión como ejemplo. Antoine volvió a la pantalla. Philippe, por favor, cuéntenos lo que ocurrió con el grupo panameño. El guía francés respiró hondo. Su expresión cambió. Ya no parecía cansado. Parecía emocionado. Nunca voy a olvidar ese día. Venía de una semana muy pesada, con varios grupos complicados. Cuando me dijeron que al día siguiente tendría un grupo de Panamá, no sabía qué esperar. Para ser sincero, yo conocía Panamá por el canal, por algunos documentales, por el casco antiguo y por el béisbol. No tenía una imagen clara del turista panameño. Pensé, será un grupo más, tal vez ruidoso, tal vez desordenado. Pero me equivoqué de una forma hermosa. Philippe sonrió por primera vez. La cita era a las 9 de la mañana frente a la entrada del museo. Yo llegué a las 8:55. Y allí estaban todos. 28 personas. Todos puntuales. Algunos señores con sombreros sencillos, varias mujeres mayores elegantemente vestidas, una pareja joven, 2 hermanos que venían desde David, una familia de Panamá Oeste y un profesor jubilado de las tablas. No estaban gritando. No estaban bloqueando el paso. Estaban conversando suave, en fila, cuidando sus pertenencias y dejando espacio para que otros turistas caminaran. En el estudio, Antoine miró a Zhao. Ella no dijo nada. Philippe continuó. El coordinador del grupo se acercó y me dijo en francés, con mucho esfuerzo, «Señor Philippe, buenos días. Gracias por recibirnos. Hoy estamos en sus manos». Esa frase me golpeó. No porque fuera perfecta, sino porque era sincera. Venía de alguien que había practicado unas palabras solo para mostrar respeto.
Muchos panameños habrían reconocido ahí algo muy propio, esa costumbre de llegar con un buenos días, un disculpe, un gracias, un Dios lo bendiga, incluso cuando uno está lejos de casa. Esa educación que a veces se subestima dentro del país, pero que afuera se vuelve una carta de presentación. Durante el recorrido, siguió Philip, ellos escuchaban con atención. Cuando yo explicaba una obra, no se empujaban para tomar fotos. Si alguien estaba delante, esperaban. Si una persona mayor de otro grupo necesitaba pasar, abrían espacio. Cuando les dije que en ciertas salas no se podía usar flash, nadie discutió. Nadie hizo como si no hubiera escuchado. Simplemente respetaron. Philip se detuvo, como si buscara las palabras correctas. En la sala de la Mona Lisa, donde normalmente todo se vuelve caótico, ellos hicieron algo que me sorprendió. En vez de lanzarse al frente, se organizaron entre ellos. Primero los mayores, dijo una señora. Luego fueron pasando de forma ordenada. Tomaron una foto rápida, sin bloquear a los demás, y se movieron. Una turista canadiense me preguntó después, ¿de dónde es ese grupo tan respetuoso? Cuando le dije Panamá, ella respondió, entonces quiero conocer Panamá. En ese momento, el estudio reaccionó. Se escucharon murmullos. No aplausos todavía, pero sí algo parecido a una emoción contenida. Sao empezó a verse incómoda. Porque su argumento era frío, dinero, datos, cifras, volumen. Pero el testimonio que estaba saliendo en pantalla hablaba de otra cosa. Algo más difícil de medir. Algo que no aparece en una gráfica. Algo que no se puede comprar en una tienda de lujo. Philip siguió contando. El almuerzo fue todavía más revelador. Fuimos a un restaurante cerca del Sena. El personal estaba preparado para un grupo grande y, honestamente, esperaba estrés. Pero los panameños saludaron al entrar. Agradecieron cada plato. Preguntaron por los ingredientes con curiosidad, no con arrogancia. Algunos bromearon sobre cómo extrañaban el sancocho, el arroz con guandú, los patacones, el ceviche del mercado de mariscos y el café de boquete, pero lo hicieron con cariño, no con desprecio hacia la comida francesa. Esa parte hizo sonreír a varios en el estudio. Porque si algo tiene el panameño, es que puede estar en París, Roma o Tokio, pero tarde o temprano va a mencionar el sancocho, el chicheme, la hojaldra o el arroz con pollo de su casa. Cuando terminaron de comer, dijo Philip, dejaron la mesa ordenada. No perfecta, porque eran clientes, no empleados. Pero ordenada. Las sillas en su lugar. Las servilletas recogidas. Nada tirado en el suelo. Y al salir, varios se acercaron al personal para decir gracias. Una mesera me dijo, Philip, qué grupo tan agradable. Ojalá todos fueran así. Antoine dejó que el silencio hiciera su trabajo. Philip bajó la voz. Pero lo que más me marcó ocurrió al final del día. Una señora llamada Marta, de Chitré, se acercó con una tarjeta escrita a mano. Decía, gracias por enseñarnos su ciudad con paciencia. Nosotros venimos de un país pequeño, pero nos gusta respetar la casa ajena como si fuera la nuestra. Cuando leí eso, sentí algo que hacía tiempo no sentía en este trabajo, orgullo de guiar. El rostro del guía se quebró ligeramente. Ese día entendí que el turismo no se trata solo de cuánto dinero entra a una caja registradora. Se trata de encuentros humanos. De respeto. De memoria. De cómo una persona representa a su país cuando nadie la obliga a comportarse bien. La pantalla se apagó. El estudio quedó en silencio. Y allí estaba Sao Meilin, la poderosa ejecutiva que minutos antes había reducido a Panamá a un mercado pequeño, mirando la mesa sin saber qué responder. Antoine no la atacó. No necesitaba hacerlo. Solo dijo. Señora Sao, usted dijo que Europa necesita turistas que muevan la economía, no visitantes amables que digan gracias. Pero muchos trabajadores turísticos parecen pensar lo contrario. No rechazan el dinero. Rechazan la arrogancia. Y valoran profundamente a quienes llegan con respeto. Sao tragó saliva. No niego que el respeto sea importante. Pero la industria turística depende de ingresos. Por supuesto, respondió Antoine. Nadie lo niega. Pero cuando un visitante de alto gasto causa conflictos, retrasa operaciones, agota al personal,
genera quejas de otros clientes y deteriora la experiencia general, su valor real disminuye. En cambio, un visitante que gasta menos, pero facilita el trabajo, respeta las normas y deja una buena impresión, produce un valor social que las estadísticas no registran. La frase fue demoledora. Valor social. Eso era lo que la ejecutiva no había calculado. Antoine abrió otro documento. Y no fue solo en París. Tenemos testimonios de Barcelona, donde personal de hoteles describió a grupos panameños como cálidos y fáciles de atender. En Madrid, un conductor turístico dijo que los panameños eran alegres, conversadores, pero respetuosos. En Lisboa, una guía mencionó que un grupo de Panamá preguntaba constantemente por la historia local, comparando con el casco antiguo, Portobelo y las tradiciones coloniales panameñas, no para presumir, sino para entender. Sao intentó recuperar terreno. Eso suena romántico. Pero no cambia la posición económica global de Panamá. Antoine la miró directamente. No. No la cambia. Panamá sigue siendo un país pequeño en población. Pero esta conversación no trata solo de tamaño. Trata de respeto internacional. Y a veces, un país pequeño puede tener una imagen humana mucho más fuerte que una potencia económica. Ahí fue cuando el debate explotó en redes. En X, Facebook, TikTok y YouTube, miles de comentarios empezaron a aparecer. Panamá no será gigante, pero donde llega se hace respetar. Eso es lo que muchos no entienden, el canal no es lo único grande que tiene Panamá. Nos critican por pequeños, pero afuera nos recuerdan por educados. Una tarjeta de agradecimiento hizo más por la imagen del país que cualquier campaña turística. Y también hubo comentarios duros. Esto debería hacernos pensar. No basta con decir que somos alegres. Hay que comportarse bien siempre. Qué vergüenza que a veces el panameño valore más su país cuando lo alaban afuera. Panamá tiene problemas, sí. Pero la calidad humana todavía pesa. Y aquí viene mi opinión, porque esto hay que decirlo de frente. Panamá no necesita fingir que es perfecto. Panamá tiene tranques insoportables, desigualdad, corrupción, barrios olvidados, servicios públicos que a veces desesperan y una política que muchas veces da pena. Nadie serio puede negar eso. Pero tampoco se puede permitir que desde afuera reduzcan al país a un punto en el mapa o a una economía pequeña. Porque Panamá es mucho más que el canal. Panamá es la señora que saluda al entrar a una tienda en otro país. Es el joven que ayuda a un turista perdido en el metro. Es el interiorano que se quita el sombrero para hablar con respeto. Es el colonense que te cuenta una historia con orgullo. Es la familia que viaja con poco presupuesto, pero no pierde la dignidad. Es el panameño que, aunque esté lejos, sigue diciendo mi país con el pecho lleno. Y eso, aunque algunos no lo entiendan, también es poder nacional. No el poder de aplastar. No el poder de comprar. No el poder de llenar vitrinas de lujo. Sino el poder de dejar una impresión limpia. Antoine volvió a hablar, esta vez mirando a la cámara. Nuestra investigación muestra una contradicción interesante. Muchos países pequeños, con menor capacidad de gasto, son recordados de manera más positiva por trabajadores turísticos que algunos mercados gigantes. No porque sean perfectos, sino porque entienden algo esencial: viajar no convierte a nadie en dueño del lugar que visita. Sao ya no tenía el mismo tono. Su voz se volvió más defensiva. Insisto en que no podemos romantizar la pobreza ni minimizar la importancia del consumo. Nadie está romantizando nada, respondió Antoine. Panamá no fue citado por ser pobre. Fue citado por una conducta. Por puntualidad, cortesía, respeto y gratitud. Y eso no depende del PIB. Depende de educación social. La palabra educación cayó con fuerza. Porque ese es el punto incómodo. Hay personas con mucho dinero y poca educación. Y hay personas con recursos modestos que saben comportarse con grandeza. Esa diferencia, que parece simple, en realidad define cómo el mundo recuerda a un país. Antoine presentó entonces otro testimonio, esta vez de una recepcionista española llamada Lucía Herrera, que trabajaba en un hotel de Madrid. En la pantalla apareció una mujer joven, con uniforme oscuro, hablando desde el lobby de un hotel. Yo atendí a un grupo panameño durante 3 noches. Eran unos 20.
Venían emocionados porque varios nunca habían estado en España. Preguntaban mucho, pero siempre con educación. Si había un problema con una habitación, lo explicaban sin gritar. Si necesitaban algo, decían por favor. Una señora me trajo un dulce típico que había empacado desde Panamá y me dijo, para que pruebe un pedacito de mi tierra. Eso no se olvida. Lucía sonrió. He atendido huéspedes que pagan suites carísimas y tratan al personal como si fuéramos invisibles. En cambio, ese grupo panameño no era el que más gastaba, pero sí fue de los que mejor recuerdo dejó. Cuando se fueron, varios empleados comentamos lo mismo, qué gente tan amable. Sao miraba la pantalla con una incomodidad evidente. El siguiente testimonio fue de un conductor portugués en Lisboa. Los panameños que llevé hablaban bastante, se reían mucho, preguntaban por todo. Pero cuando les pedí que bajaran un poco la voz porque había una pareja mayor en el bus, lo hicieron de inmediato. Eso para mí vale muchísimo. No es que no tengan alegría. Es que saben ajustar su alegría al lugar donde están. Esa frase se volvió viral. Saben ajustar su alegría al lugar donde están. Porque describe algo muy panameño cuando está bien llevado. El panameño puede ser bullero, sí. Puede ser expresivo, sí. Puede reírse duro, contar cuentos, hacer relajo. Pero cuando hay formación y respeto, también sabe ubicarse. Y afuera, esa capacidad se nota. Antoine cerró la carpeta. Señora Sao, el turismo del futuro no puede basarse únicamente en cuánto consume una persona. Debe basarse también en qué tipo de relación crea con el lugar que visita. Porque si una ciudad recibe mucho dinero, pero termina agotada, resentida y saturada, ese modelo no es sostenible. Sao intentó sonreír, pero ya no podía sostener la misma superioridad del inicio. Quizás su informe muestra una parte del problema. Aún así, los grandes mercados seguirán siendo necesarios. Sin duda, dijo Antoine. Pero los grandes mercados también deben aprender humildad. Y los países pequeños no deben dejarse humillar solo porque sus cifras sean menores. Ahí el golpe fue directo. Panamá, el país pequeño que la ejecutiva había tratado como irrelevante, se convirtió en el ejemplo central de una lección global. El respeto también genera valor. Y esto es lo que muchos panameños deberían escuchar con atención. A veces dentro del propio país se vive una especie de complejo. Se dice esto aquí no sirve, afuera todo es mejor, Panamá es chiquito, nadie nos toma en serio. Pero cuando uno ve como un gesto, una forma de hablar, una puntualidad inesperada, una tarjeta escrita a mano o un simple gracias pueden cambiar la percepción de un extranjero, uno entiende que la imagen nacional no se construye solo con rascacielos, bancos o campañas de turismo. Se construye con comportamiento. Cada panameño que viaja es una embajada caminando. El que llega tarde y grita, representa al país. El que respeta una fila, también. El que trata mal a un mesero, representa al país. El que agradece, también. El que se burla de otras culturas, representa al país. El que pregunta con humildad, también. Y esa es la parte que incomoda. No podemos exigir respeto internacional si nosotros mismos no cuidamos cómo nos comportamos. Pero cuando el panameño hace las cosas bien, el impacto es enorme. Porque sorprende. No por inferioridad, sino porque el mundo está acostumbrado a medirlo todo con dinero. Y cuando aparece un grupo de un país pequeño demostrando respeto, calidez y dignidad, muchos se quedan sin argumentos. En los comentarios internacionales del programa, varios europeos escribieron opiniones que se hicieron virales. Los panameños que conocí eran alegres, educados y muy orgullosos de su país sin ser arrogantes. Panamá debería promocionarse más. No sabía que su gente tenía esa reputación. Prefiero 1000 veces un visitante respetuoso que uno rico y grosero. Esto demuestra que el turismo no puede depender solo del lujo. Un país pequeño con ciudadanos respetuosos puede ganar más admiración que una potencia con mala actitud. Pero también hubo reacciones desde América Latina. Panamá nos está dando una lección a todos. No basta con viajar, hay que representar. Los países pequeños a veces entienden mejor el respeto porque saben lo que cuesta ser tomados en serio. Qué orgullo ver a Panamá mencionado por algo positivo en Europa. Y claro, también aparecieron críticas de quienes acusaban al programa de exagerar, de crear una narrativa conveniente, de enfrentar a países.
Pero incluso entre esas críticas había un punto imposible de negar: el comportamiento de un turista sí importa. Importa para el personal que lo atiende. Importa para otros visitantes. Importa para la imagen del país. Importa para el recuerdo que queda. Zhao Meilin empezó el programa con una idea clara: el mundo debe inclinarse ante quien más dinero trae. Pero terminó enfrentándose a una verdad mucho más incómoda: el dinero abre puertas, pero la educación decide si te quieren de vuelta. Y esa frase, dicha por Antoine Moreau al final del programa, fue la que terminó de destruir la lógica inicial de la ejecutiva. El dinero puede comprar una habitación de lujo, dijo el periodista, pero no puede comprar el deseo sincero de que regreses. Eso se gana con respeto. El estudio, que al principio estaba tenso, terminó aplaudiendo. No de forma escandalosa, sino con esa clase de aplauso que aparece cuando una verdad sencilla por fin se dice en voz alta. Zhao no fue humillada porque alguien la insultara. Fue humillada porque sus propios argumentos quedaron incompletos. Ella tenía datos, pero no tenía humanidad. Tenía cifras, pero no tenía testimonios. Tenía poder económico, pero no entendía el valor de una buena impresión. Y Panamá, sin haber enviado ministros, sin haber pagado campañas millonarias, sin haber llevado una delegación oficial, terminó siendo defendido por quienes habían convivido con su gente. Eso es lo más poderoso de toda esta historia. Porque cuando un país tiene que hablar bien de sí mismo, puede sonar a propaganda. Pero cuando un extranjero habla bien de tu gente sin que nadie se lo pida, eso pesa diferente. Y aquí viene la pregunta que queda flotando: ¿qué es realmente la fuerza de una nación? ¿Es el tamaño de su economía? ¿La cantidad de turistas que manda al extranjero? ¿El volumen de compras en tiendas de lujo? ¿Los millones que deja en hoteles? Sí, todo eso importa. Sería ingenuo decir que no. Pero no basta. La verdadera fuerza de una nación también está en cómo sus ciudadanos caminan por el mundo. En cómo tratan a quien no tiene poder. En cómo respetan reglas cuando nadie los está vigilando. En cómo agradecen. En cómo escuchan. En cómo representan su bandera cuando están lejos. Panamá no necesita ser gigante para ser respetado. Panamá necesita seguir formando ciudadanos que entiendan que cada gesto cuenta. Que un buenos días en París, una fila respetada en Madrid, una mesa limpia en Lisboa o una tarjeta de agradecimiento en el Louvre pueden decir más del país que cualquier discurso oficial. Y eso no significa idealizar a los panameños. Panamá también tiene gente maleducada, prepotente, irresponsable y juega vivo. Claro que sí. Negarlo sería mentira. Pero precisamente por eso esta historia es importante. Porque muestra el lado que vale la pena defender y multiplicar. El Panamá que saluda. El Panamá que agradece. El Panamá que respeta. El Panamá que no necesita humillar a nadie para sentirse grande. La ejecutiva extranjera creyó que podía reducir a Panamá a una estadística menor. Creyó que podía decir que un país pequeño no pesa porque no mueve millones como una potencia. Pero olvidó que hay países que no conquistan por cantidad, sino por memoria. Y Panamá, cuando se comporta con dignidad, se queda en la memoria. Al final, Antoine Moreau cerró el programa con una reflexión que hizo que el video se compartiera por todo el continente. Quizá el futuro del turismo no pertenezca solo a quienes más gastan, sino a quienes mejor entienden que viajar es entrar en la casa de otro. Y si hay algo que los testimonios de esta investigación nos han enseñado, es que algunos países pequeños, como Panamá, todavía conservan una virtud que el mundo moderno está perdiendo: la capacidad de llegar con alegría, pero también con respeto. Esa noche, muchos panameños apagaron la pantalla con una mezcla de orgullo y responsabilidad. Orgullo, porque el país había sido defendido en un escenario internacional. Responsabilidad, porque esa defensa no vino del canal, ni de los bancos, ni de los edificios de Punta Pacífica, ni de los cruceros, ni de las playas de Bocas del Toro, ni del café de Boquete, ni del casco antiguo iluminado de noche. Vino de algo mucho más simple y más difícil: la conducta de su gente. Y esa es la lección que queda. Un país no solo se mide por lo que produce, ni por lo que vende, ni por lo que compra. También se mide por la huella que dejan sus ciudadanos cuando cruzan una frontera. Panamá podrá ser pequeño en el mapa, pero cuando un panameño actúa con respeto, el país entero se agranda. Y eso, por más que le incomode a cualquier élite extranjera, no hay gráfica que lo pueda borrar.